Hoy voy a tocar el nervio central del protestantismo, la doctrina sobre la que se sostiene o se derrumba todo el edificio de la Reforma, la sola Escritura. Si eres evangélico, bautista, pentecostal o de cualquier denominación no católica, te han enseñado desde niño una premisa que parece indiscutible. La Biblia es la única autoridad infalible de fe y conducta, y la tradición es un invento humano que corrompe la verdad. Te han dicho que la Iglesia Católica añadió cosas a la Biblia y que tú, con tu Biblia bajo el brazo, tienes todo lo necesario para conocer la verdad completa. Pero, ¿y si te dijera que esa idea, la sola Escritura, es una herejía moderna que no está en la Biblia? ¿Y si te dijera que la Biblia misma prohíbe creer en la sola Biblia? Hoy voy a mostrarte el texto de San Pablo que ningún pastor protestante se atreve a leer completo y en contexto en tu congregación, porque destruye la idea de que la Escritura funciona sola. Si te han dicho que la tradición es leudante de fariseos, quédate, porque hoy vamos a ver quién está torciendo la Escritura de verdad. Vamos a usar la lógica, la historia del siglo I después de Cristo y el propio texto sagrado. Vamos a enfrentarnos a un problema lógico irresoluble para el protestante, el índice de la Biblia. ¿Es inspirado el índice? Si no lo es, ¿cómo sabes que tienes los libros correctos? Si la Biblia es la única autoridad, ¿dónde está la lista de libros dentro de la Biblia? No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español, algunas católicas y otras no católicas, para que vayas, leas y veas quién está torciendo la historia y la Biblia. Si eres protestante o perteneces a otra secta, te reto a revisar cada una y luego venir a decirme en los comentarios con citas y argumentos quién está mintiendo. Entre el segundo 8 y el 12 quiero pedirte algo. Si ya viste cómo los protestantes se ponen de uñas cuando les pides que te muestren dónde dice la Biblia, que solo hay que usar la Biblia, comparte este video ahora mismo con ese amigo protestante que siempre te discute. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia. Te hago dos preguntas directas. Protestante, ¿dónde dice la Biblia qué libros pertenecen a la Biblia? Y tú, católico, ¿estás listo para defender la tradición apostólica que te entregó las Escrituras? Vamos a descubrir la verdad documentada ahora mismo. El mito de la sola Escritura se basa en una premisa circular. Creo en la Biblia porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia nunca dice que ella sea la única autoridad. De hecho, dice lo contrario. Vamos al texto que es la pesadilla de la teología protestante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. San Pablo escribe: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjate bien en lo que dice Pablo: retened la doctrina, o tradiciones para los 6 en griego. ¿Cómo se transmite esa doctrina? De dos formas. 1, por carta, escritura. 2, por palabra, tradición oral. Pablo pone al mismo nivel la tradición oral y la escritura. Ambas son palabra de Dios. El protestante dice: yo solo acepto lo que está escrito. Pero Pablo dice: aceptad lo escrito y lo hablado. Si tú rechazas la tradición oral apostólica, estás desobedeciendo una orden directa del Nuevo Testamento. Estás recortando la revelación de Dios a la mitad. Aquí está el bucle de curiosidad que te prometí. En un momento te voy a mostrar por qué tu pastor usa mal 2 de Timoteo 3:16. Pero antes hablemos del índice de la Biblia. Abre tu Biblia en la primera página. Ves una lista de libros, Génesis, Éxodo hasta Apocalipsis. Te pregunto, ¿esa lista es inspirada por Dios? Si dices que sí, muéstrame el versículo donde Mateo, Pablo o Jesús escribieron esa lista. No existe. Si dices que no es inspirada, entonces tienes una colección de libros infalibles, pero una lista falible. Es decir, no tienes certeza de fe de que Mateo sea inspirado o de que Hebreos deba estar ahí. Podrías estar equivocado. Grandes teólogos protestantes como R.C. Sproul han tenido que admitir honestamente: el canon es una colección falible de libros infalibles. Piénsalo. Admiten que su lista de libros podría tener errores. El católico no tiene ese miedo porque cree en la Iglesia infalible que definió la lista. La única razón por la que sabes que esos 27 libros son el Nuevo Testamento es porque una autoridad fuera de la Biblia, la Iglesia Católica, en los concilios del siglo IV, te lo dijo. La sola Escritura es un suicidio intelectual porque requiere de la tradición para definir qué es la Escritura. Sé que ahora mismo un protestante está pensando:
Pero los de Berea, Hechos 17:11, dice que los judíos de Berea eran nobles, porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Este es el argumento favorito y es el más fácil de desmontar. ¿Qué escrituras escudriñaban los de Berea en el año 50? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito. Los de Berea no estaban comprobando la doctrina cristiana con el Nuevo Testamento. Estaban comprobando si las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento coincidían con la predicación oral de Pablo. No estaban practicando sola escritura, estaban validando la tradición apostólica oral con la profecía judía. Usar este texto para rechazar la tradición de la Iglesia es un anacronismo histórico vergonzoso. Además, piensa en el método de Jesús. Si la escritura escrita fuera lo único que importa, ¿por qué Jesús nunca escribió nada, salvo una vez en la arena? Jesús mandó a sus apóstoles, id y predicad, no id y escribid. San Juan en su segunda carta, versículo 12, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Juan tenía revelación divina, pero prefirió la tradición oral, hablar cara a cara sobre la escritura, papel y tinta, en ese momento. Si sola escritura fuera la regla, Juan habría pecado por no escribir todo. Pero para los apóstoles, la voz viva de la Iglesia era tan autoridad como la carta escrita. Hablemos de Martín Lutero y la arrogancia de la Reforma. El protestante promedio cree que Lutero amaba la Biblia. La realidad histórica es que Lutero amaba su interpretación de la Biblia. Cuando la Biblia contradecía su teología de sola fide, solo fe, Lutero intentó mutilar la Biblia. Llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja y quiso sacarla del canon porque Santiago 2:24 dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. También quiso sacar Hebreos, Judas y el Apocalipsis. Si la sola escritura fuera la regla, Lutero no tendría autoridad para juzgar qué libros valen y cuáles no. Pero Lutero se erigió a sí mismo como un papa de papel, juzgando la palabra de Dios bajo su propio criterio. El protestantismo no es sola escritura, es sola ego, solo yo y mi interpretación. Esto nos lleva al fruto podrido de esta doctrina, la división. Jesús oró en Juan 17 que todos sean uno. Hoy existen más de 30,000 denominaciones protestantes. Bautistas, pentecostales, luteranos, calvinistas, metodistas, adventistas, todos dicen, el Espíritu Santo me guía, y solo sigo la Biblia. Pero el bautista dice que el bautismo de niños es pecado. El luterano dice que es bíblico. El pentecostal dice que hay que hablar en lenguas. El calvinista dice que eso ya pasó. Si la Biblia es tan clara, la doctrina de la perspicuidad, y se explica sola, ¿por qué el Espíritu Santo guía a 30,000 grupos a conclusiones contradictorias? ¿Es el Espíritu Santo esquizofrénico? No, el problema es el método. Un libro infalible sin un intérprete infalible es un generador de caos. La constitución de un país no funciona sin una Corte Suprema que la interprete. Sin la Corte, cada ciudadano interpretaría la ley a su antojo. Eso es el protestantismo, anarquía interpretativa donde cada pastor es su propio papa. Ahora, vamos al texto que te prometí al principio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Lee bien, no dice, la Biblia es la columna y fundamento, dice la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el producto de la iglesia, no al revés. La iglesia existió antes que la Biblia. La iglesia escribió la Biblia, la iglesia canonizó la Biblia, y la iglesia interpreta la Biblia. La iglesia es el soporte que sostiene la verdad. Si quitas la columna, el techo, la Biblia se cae y se rompe en 1000 pedazos de interpretaciones privadas. En Hechos capítulo 8, el eunuco etíope está leyendo al profeta Isaías, escritura. Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde con la lógica católica, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El eunuco tenía la escritura, pero necesitaba al maestro apostólico, la iglesia, para entenderla. El protestante le habría dicho al eunuco, no necesitas a nadie, ora y el Espíritu te dirá. Pero el Espíritu Santo en Hechos envió a Felipe, la iglesia, para interpretar. Si eres de otra secta cristiana y crees que tu fundador descubrió la verdadera interpretación 1800 años después, estás diciendo que las puertas del infierno prevalecieron contra la iglesia durante milenios, haciendo mentiroso a Jesús.
La tradición es la garantía de que lo que creemos hoy es lo mismo que creían los apóstoles. Sin tradición, la Biblia es un libro de ventrílocuo. Puedes hacer que diga lo que tú quieras. La realidad es ineludible. La sola escritura es una doctrina antibíblica, ahistórica e ilógica. Es una tradición humana inventada en el siglo XVI que anula la palabra de Dios. La Biblia ordena guardar la tradición, 2 Tesalonicenses 2:15. La historia demuestra que la Iglesia vivió por tradición antes de tener la Biblia completa, y la lógica dicta que necesitas una autoridad externa, la Iglesia, para definir qué es la Biblia, el canon. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con Biblia completa, y si puedes, con fuentes en español que expliquen cómo se formó el canon sin la Iglesia Católica. Si no las tienes, pregúntate por qué sigues una doctrina que ha fragmentado el cuerpo de Cristo en 1000 pedazos y que ni siquiera Lutero pudo controlar. Hablar directamente al católico. Si eres católico, usa este video y las fuentes de la descripción como tu caja de herramientas. Y si ves comentarios protestantes diciendo, ¿dónde está eso en la Biblia?, responde con caridad, pero con firmeza, citando a Pablo y la historia del canon. No dejes que te acomplejen con citas sueltas. Tú tienes la plenitud, Biblia y tradición. Antes de decir que miento, baja la descripción, abre cada enlace, católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime, con calma, quién está engañando a quién. No cierres YouTube, salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito sobre ¿por qué los católicos tienen 7 libros más en la Biblia? Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás creyendo que nosotros agregamos libros, cuando fue Lutero quien los arrancó para justificar sus herejías.